Voy a hablar en corto de hematuria. La hematuria en urgencia, yo creo que la hematuria es como un drama queen de la urgencia. El problema es que la sangre se combina con la orina y es todo un espectáculo. El paciente evidentemente se entiende, pero aparte de ese espectáculo dantesco que es el montón de sangre y el dolor que genera un globo, yo creo que eso es lo más traumático que uno evalúa o, digamos, estás de frente en el momento de atender a un paciente de estas características en la urgencia. Fíjense que es la causa más frecuente de consulta urológica. Hablamos de síndrome escrotal agudo, pero vieron que de las consultas urológicas es una de las menores, pero hay que estar bien claro, ¿ya? La hematuria es más frecuente, ¿ya? Y es importante estar muy bien claro en la evaluación inicial y el enfoque diagnóstico que se le va a dar. Puede ser una hematuria de una sola vez, puede ser recurrente, no puede no doler nada, acompañado de síntomas urinarios irritativos. En general, muchas las causas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? En la mayoría de los adultos, ¿sí? Debemos siempre pensar en un proceso neoplásico, puesto que en la población mayor de 50 años, el 35% finalmente termina en una causa tumoral. La hematuria es hematías en orina, puede ser micro, puede ser macro. Hay herramientas que te permiten un diagnóstico fuera de lo que es el laboratorio clínico. Insisto, dependiendo del contexto donde ustedes estén ejerciendo, ¿cierto? No tienen laboratorio, el dipstick le puede ayudar gratamente a ver si es hematuria propiamente tal o mioglobinuria o alguna de las otras patologías que tiñen la orina de oscuro. Para conocer estos conceptos, rápidamente recordar que se considera microhematuria entre 3 a 5 hematías por campo de gran aumento, más o menos 5.000 a 8.000 eritrocitos por mililitro. Ya, y hematuria macro ya se hace evidente cuando se supera más de 100 hematías por campo. Yo voy a hablar de esto rapidito. Nosotros tenemos que empezar, cuando estamos hablando de microhematuria, a evaluar o pensar desde la urgencia un diagnóstico de hematuria glomerular y no glomerular. Les voy a recordar las primeras causas. La nefropatía por inmunoglobulina es la primera causa, pero como ustedes ven acá, hay otras causas asociadas definitivamente a hematuria glomerular. Y la no glomerular, entre otras patologías tubulointersticiales, la primera que podemos asociar es la necrosis papilar, pero va a depender del contexto del paciente y de los antecedentes del paciente. Las causas urológicas, que es lo que me compete a mí, siempre ponemos de primera intención neoplasias, que es desde el riñón, la punta del riñón hasta la punta de la uretra, urotelio en general. Hay otras causas urológicas como estenosis de la arteria renal, litiasis, infecciones, quistes, sobre quistes complejos en realidad, y ciertas otras cistopatías. También hiperplasia, divertículos vesicales, entre otros. Y hay unas causas no urológicas de microhematuria, donde el linfoma, aneurisma o la cistitis actínica puede estar presente. ¿Ya? Como esto es importante que reconozcan, aunque el porcentaje de patología hallada en la exploración es baja, ¿cierto? Todo paciente referido a urología debe ser estudiado en busca de patología tumoral. El diagnóstico, por supuesto, hay que ir dirigidamente a preguntar síntomas del tracto urinario inferior, sobre todo inflamatorios infecciosos, antecedentes traumáticos, ejercicio intenso, colocación de anticoagulación o intoxicación con anticoagulante, cálculos, drepanocitosis, entre otros, buscar causas de pseudohematuria, ya vamos a hablar un poco de ello, ya. El DISTIP positivo, como le digo, me descarta o me plantea una hemoglobinuria, mioglobinuria o contaminación del mismo, y el DISTIP negativo, otras causas, drogas, por ejemplo, alimentos u otra sustancia. Recordar la pseudohematuria, que es lo que estamos haciendo nosotros. Hay ciertos alimentos, fármacos y pigmentos endógenos que pueden teñir la orina, ¿ya? Asociar las características clínicas con las probables patologías que se puedan plantear. Evidentemente, pongo un pequeño ejemplo, no es tan corto, ustedes lo saben mejor que yo. Edema asociado a glomerulopatías, púrpuras, vasculitis, por ejemplo. Fibrilación auricular asociada a embolías renales, por ejemplo, o hematurias por anticoagulantes, que es muy frecuente, y ya lo vamos a ver más adelante, pero un paciente anticoagulado que sangre tiene la probabilidad de cáncer del urotelio de un 80% aproximadamente, o sea que es súper importante ir más allá. rash, por ejemplo, lesiones cutáneas, entre otras.
Reconocer cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo de malignidad con microhematuria es sumamente importante porque esos son los pacientes que ustedes van a controlar o los que ustedes van a derivar al urólogo. Ocupación, o mejor dicho, la exposición ocupacional juega un papel importante. ¿Se escucha? Se escucha bien, Doc. Ya, gracias. Sobre todo a las aminas aromáticas y aminas bencínicas, ¿cierto? El abuso de analgésico y ciertas otras historiales, macrohematuria, alteraciones urológicas, síntomas irritativos urinarios, radiación pélvica por alguna otra patología, historia de infección crónica del tracto urinario y exposición a otros agentes carcinógenos, sobre todo a ciertos agentes alquilantes en la quimioterapia, ¿ya? Y la historia también de cuerpo extraño, por ejemplo, portadores crónicos de sonda, en la adenocarcinoma vesical juega un papel importante. Entonces, en conclusión, el diagnóstico, con respecto al diagnóstico del seguimiento urinario, tenemos esta herramienta que es el DISTIP, si no hay un laboratorio, pero la sensibilidad es aproximadamente buena, pero una baja especificidad, y ese es el problema, ¿ya? La función renal lo tenemos que evaluar, ustedes lo saben mejor que yo. Básicamente lo que vamos a descartar es una enfermedad renal intrínseca y así asociar qué imágenes vamos a pedir. En un examen completo de orina vamos a evaluar sí o sí la dismorfia eritrocitaria, concluyendo lo siguiente: una hematuria glomerular o nefrológica, ustedes saben que van a encontrar por lo menos más de 80% de formas dismórficas, asociadas a proteinuria y cilindro, y no así en la hematuria urológica, donde menos del 80% van a tener formas dismórficas. Recordar los glóbulos no dismórficos o monomórficos, ¿cierto? Y los glóbulos rojos dismórficos, que van a dar la diferencia entre nefrológica, o sea, hematuria microscópica, nefrológica y urológica. La citología urinaria en realidad no se las recomiendo en la urgencia porque tiene baja sensibilidad y especificidad. La sensibilidad y especificidad aumentan en tumores de alto grado, pero eso le queda a uno en realidad. La ecografía, por ende, como les comenté, es algo que está disponible, no es radiante, lo pueden usar ustedes, ¿cierto? La urografía de eliminación ya no se usa, la cistoscopía le toca a uno. Ay, que ustedes me envían un paciente con sospechas bien fundadas con respecto a los factores de riesgo y tengo que estudiarlo completo. Quizás la Urotac, antes de ser más invasivo, podría ser una alternativa, ¿ya? Y la resonancia magnética en algunos casos. Esto te permite hacer un diagnóstico diferencial rápidamente si hay cilindros y proteinuria significativa asociada a la forma de los eritrocitos. Vamos a pensar en una causa renal. Si hay ausencia de proteinuria, si hay ausencia de cilindro y si los eritrocitos son monomórficos, pensar en una causa urológica y ya a ustedes les tocará hacer diagnósticos diferenciales entre enfermedad glomerular y túbulo intersticial. ¿Cómo vamos a estudiarlo? Si hay signos de infección, toda la parte de cultivo y antibiograma, un tratamiento de antibiótico empírico. Si la hematuria es urológica, vamos a hacer ciertos estudios que se puedan hacer en urgencia, por ejemplo, una ecografía de entrada y si por lo menos es posible, una pielotac, dependiendo, como le digo, de la función renal del paciente. Se va a atender dependiendo al diagnóstico etiológico, ¿ya? Y siempre reconocer cuáles son esos pacientes de alto o bajo riesgo de patología oncológica del urotelio, porque ahí definitivamente es el tratamiento, ¿ya? La hematuria renal glomerular en este caso ya va a ser evaluada por nefrología y eventual decisión de tomar una biopsia. El seguimiento de la microhematuria, de eso casi nadie habla, pero ¿cómo hacer un seguimiento de la PS? Los pacientes con estudios de evaluación negativa, es decir, que no tienen evidencia patológica, se tienen que seguir, porque el 1 a 3% de los pacientes en los 3 años siguientes de seguimiento desarrollará un neourológico o una insuficiencia renal por glomerulopatía. ¿Ya? ¿Qué es lo que se recomienda? Hacer sedimentos anuales. Si tienes 2 sedimentos anuales negativos, no precisas más seguimiento. Si aparecen entre medio síntomas irritativos o hematuria macroscópica, lo envían nuevamente al urólogo porque, como les digo, hay un porcentaje que puede presentar un neo en este caso. Y si hay recurrencia de hematuria microscópica asintomática, se recomienda un seguimiento con seguimiento urinario cada 3 a 5 años. Ahora, esto sí es importante porque esto es lo que les dije yo, el drama queen de la urología en la urgencia, que es la hematuria macroscópica, ¿ya?
Y siempre debe ser evaluada porque la patología oncológica definitivamente está presente. Fíjense que para el diagnóstico de patología maligna es aproximadamente 83% para tumores vesicales, 66% para tumores ureterales, perdón, y 48% para tumores renales. La clasificación va a depender del inicio. Si es inicial, podemos pensar que la patología oncológica puede venir de cuello vesical, próstata, uretra. Si es terminal, igual en la vejiga, y si es una hematuria total, sugiere que el sangrado es supravesical. Cualquier urotelio por encima del cuello vesical. Esta prueba de los 3 vasos de Guyon se hacía anteriormente, pero más o menos te permite orientar lo que hablamos anteriormente, la clasificación en base al inicio de la hematuria, ¿cierto? Cuando la hematuria es al inicio y luego se aclara, cuando es clara y luego se hace hematuria propiamente tal, y cuando es sangrado durante los 3 vasos. ¿Cómo clasificarla en base a su intensidad? Y esto quizás es lo que tiene impacto para ustedes y para nosotros en la urgencia. Leve, moderado, severo y básicamente en grande va a depender de la estabilidad hemodinámica. Leve no va a producir, aparte de repercusión en la hemoglobina y hematocrito, no va a producir repercusión en el estado hemodinámico. Si es moderada, hay una repercusión leve, quizás un shock grado 1, pero que responde a volemia, por ejemplo, o que responde también a perfusión de menos de 6 unidades, dice la literatura, 6 unidades es mucho en realidad. Y definitivamente que le tienen que colocar el ojo a ustedes es aquel paciente que viene con hemorragia intensa, porque un paciente que se le puede choquear de manera inmediata, un paciente con inestabilidad hemodinámica que va a requerir muy seguramente más de 6 unidades de concentrado globular. La etiología, muchas ustedes lo ven allí, pero me interesa siempre recordar que lo que estamos nosotros buscando es neoplasia, ¿cierto? Evidentemente la resolución de la hematuria macroscópica, quizás sospechar la etiología es importante para no dejar escapar al paciente, pero nada tiene que ver la etiología con el tratamiento de urgencia que ustedes le van a dar a esta hematuria macroscópica. El diagnóstico, bueno, yo sé que ustedes saben muy bien que un paciente con un globo vesical no les va a entender nada de lo que están preguntando. Quizás resolver el globo primero y después ponerse a ver un poco más, ser un poco más criterioso al momento de la anamnesis. Antecedentes personales de posición laboral, neoplasias, viajes recientes a zonas endémicas, poliquistosis, litiasis o accidentes, de hecho. Hablar lo que le dije, el inicio de la hematuria, la característica de la hematuria, la intensidad, los síntomas que están acompañados, y alguna literatura hablan de analizar la presencia del coágulo y las características del coágulo. Por ejemplo, coágulos finos y alargados muy probablemente viene de la pelvis renal o del uréter, y coágulos grandes, ¿cierto?, que tienden a obstruir muy probablemente vienen de la vejiga. Vamos a evaluar el paciente, un buen examen físico, evidente, la hemodinamia, que es súper importante, si es un sangrado, 2 vías periféricas, todo lo del TLS que ustedes conocen, ya, pero vamos a buscar un globo vesical, masas abdominales, ¿cierto? Complementar el examen físico genital, tanto en el hombre como en la mujer, el tacto prostático en el hombre, ¿cierto? Y ver las características del fondo de saco de Douglas en la mujer, y quizás lo puse de último, pero es lo primero, el estado hemodinámico. Mira, en una hematuria macroscópica en realidad no vayan a pedir examen de orina, sangre es sangre. El urocultivo quizá pasa de más, a menos que el paciente fiel tómenle hemocultivos periféricos, por ejemplo. La bioquímica es importante, las pruebas de coagulación es importante, el perfil renal es importante, pero quizás lo que es sedimento urocultivo y citología urinaria en una hematuria macro bien grosera está de más. Los estudios de imágenes ya ustedes saben que han mejorado, no se usa hoy día la urografía de eliminación, ¿cierto? Las técnicas principales desde la ecografía, ¿cierto?, a las técnicas tomográficas y resonancia. La radiografía de abdomen simple, pues tiene su rol, es muy limitado, pero tiene cierto rol. ¿Qué me interesaría a mí? Sospecha de cálculo, que se ve dependiendo de la preparación del paciente. Ustedes ven las características y la delimitación del músculo psoas a cada rato, pueden ver la sombra del riñón a ambos lados, y dependiendo de la densidad de unidad de Hunfield, o sea, la densidad del cálculo, van a poder ver, o sea, si van a ser radiolúcidas o van a ser radiopacas. Pero en conclusión, la sensibilidad es muy baja para litiasis. La ecografía sigue siendo una muy buena herramienta, no invasiva, es disponible, es súper barata, ya puede ser, digamos, una técnica de primera línea en pacientes jóvenes con hematuria, ¿cierto? Y de bajo riesgo de enfermedad urológica, neoplasia principalmente, ya. ¿Qué es lo que pasa? Es muy buena para diagnosticar uretrohidronefrosis o patologías de la vejiga, ¿cierto? O cálculos que sean groseros, pero en realidad la sensibilidad para cálculos es entre
11 a un 24%, ¿ya? Lo mejor y la sensibilidad y especificidad de esta ecografía es para descartar o diagnosticar obstrucción o ureterohidronefrosis en la misma. También puedes ver masas renales, ¿cierto?, que a veces son hallazgos fortuitos, pero dependiendo del tamaño de las masas renales, porque las masas renales mayores de 3 centímetros, necesitas un buen ecógrafo y necesitas haber visto varias ecografías para poder darle al diagnóstico, pero por lo menos te plantea un probable diagnóstico y tú vas más allá si tienes alguna sospecha. La piel-OTAC, recuerden, la piel-OTAC es sin contraste, básicamente cuando estamos sospechando de patología litiásica, una obstrucción en la hidronefrosis que vimos en la ecografía que hicimos en la urgencia de la cama del paciente, ¿ya? O cuando seguimos sospechando de litiasis, pero no se ve en la ecografía, puedes hacer una piel-OTAC. Recuerden que para urolitiasis la sensibilidad y especificidad es súper alta, para cálculo inclusive hasta 2 milímetros, y te permite ver ubicación, densidad y tamaño, y más o menos decidir qué alternativa terapéutica le vas a dar, si es tratamiento médico expulsivo o si hay que llevarlo a pabellón. También te permite hacer en 57% de los casos ciertos otros diagnósticos diferenciales, pero acuérdense que está limitada porque no usa contraste. La UroTac es el gol estándar, ¿ya? Para hematuria macro tiene una alta especificidad y sensibilidad, quizás deberíamos pensar por allí, siempre y cuando la sospecha de neoformación sea muy alta, eso va a depender de la anamnesis del paciente. Recordar que es alta radiación y es mucho el contraste, por lo que tienen que tener una buena evaluación previa para decidir hacer una UroTac en el momento de evaluar el paciente, ¿ya? La urografía, la UroTac, tiene 3 fases, una fase sin contraste, renográfica, ¿cierto? Y una fase de eliminación. Algunos le dan una 4ª fase, pero es muy importante porque hay tumores que no se ven al eco, que no se ven en la piel-OTAC, pero se ven en la fase de eliminación muy, muy bien delimitada, ¿ya? Insisto, el historial, la sospecha, todo lo que vimos de antecedentes juega un papel importante. Ahora, a esto es lo más importante de toda la presentación de hematuria, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a tratar a ese paciente que llega sangrando con globo, los gritos? Ustedes conocen ya cómo es más o menos el paciente. ¿Cuándo decidir sin sondaje vesical? Definitivamente, un paciente que esté hemodinámicamente estable, que la hematuria sea clara, que no tenga coágulo, que no haya alteraciones hemodinámicas, ¿cierto? No haya alteración de laboratorio. Nosotros podíamos, digamos, enviarlo a casa con reposo absoluto, acudir SOS a la urgencia, ya, y sí o sí una evaluación prioritaria por urología. Ese paciente es fácil de tratar, no hay mayores problemas con eso. Pero el paciente desastre, ese que no orina, que está trancado con globos, sangre, el tema que siempre pasa es que lo vienen peloteando y le han intentado colocar 500.000 veces sonda y cuando le llega a usted llega con edema del prepucio, todo un desastre, ¿ya? Estos son los pacientes que sí o sí van a meritar sondaje uretral, ¿ya? ¿Qué sonda se recomienda? Ya vamos a hablar un poquito más de ello. Ya la sonda Foley número 20 a 22 French, de 3 vías, por supuesto, para extracción de coágulos. Se solicita una sonda tipo Cuvelier, ya la vamos a ver, ya, y utilizar una jeringa de 60 cc con cono ancho para irrigación vesical continua y extracción de coágulos constantes, ¿ya? ¿Ácido tranexámico? No. No en hematuria o hemovejiga. ¿Por qué? Porque el ácido, en realidad los inhibidores de la fibrinolisis van a muy probablemente organizar el coágulo que está en la vejiga y va a ser imposible poder extraerlo con medidas manuales, por así decirlo, y eso va a significar que vas a tener que llevar al paciente a pabellón. Entonces, no ácido tranexámico en hematuria macroscópica, no. Hay otras medidas que generalmente lo hace el urólogo, desde irrigación con sulfato de aluminio, instilación vesical de nitrato de plata, formalización vesical con formalina al 4%, eso se hace en pabellón. Había un balón de Hellstein que en algunos servicios todavía lo hay, que es más o menos parecido al principio del balón de Senstaken para las varices esofágicas, ya que un balón intravesical. El problema es que tiene riesgo de perforación de la vejiga. Y cuando ya se hace crítico, pabellón, ligadura o embolización de las arterias ilíacas. La cistitis actínica, que lo van a ver muy frecuentemente, si el paciente tiene coágulo, tienen que colocarle una sonda, irrigarlo, dejarlo en irrigación y dejarlo ingresado. A la larga, este paciente, uno puede llevarlo a pabellón y hacer coagulación de las áreas que están sangrando, pero es un paciente que se va a beneficiar mucho de terapia con oxígeno hiperbárico.
Esto para volverles a decir nuevamente que ácido tranexámico no, porque organiza el coágulo y ahí te lo hace muy difícil y no está demostrada su utilidad. Esto está disponible en el hospital en la mayoría de los servicios. Ya el Instilagel, Endogel, básicamente es gel con anestésico local. Tiene varias funciones. Abre la uretra, lubrica, anestesia, te permite saber si hay una obstrucción, por lo menos una estrechez, dependiendo de la resistencia que te genere el émbolo al momento de colocar el Instilagel dentro de la uretra, ya, y el paciente te lo va a agradecer y la colocación de la sonda va a ser mucho más fácil, ¿ya? Se los recomiendo, por favor, a todos estos pacientes que ustedes tengan. Si no los tienen, busquen la manera de tenerlos disponibles en un área de urgencia. No lo van a usar mucho, pero cuando lo necesiten, creo que se van a acordar de esta fotografía. Esto para recordarles el tipo de sonda que tienen que usar. Esta sonda Foley número 16, 18, 22 no me sirve para nada. No lo coloquen, o sea, colóquenla si es lo único que hay, pero no me sirve para hematurias macroscópicas. Esto se va a tapar al nomás colocarlo y van a andar retirando y cambiando y van a promover la formación de una falsa vía uretral y un daño uretral. Lo que yo les recomiendo es que se busquen una sonda tipo Couvalier, que es esta que parece una boca de cuchara, con una boca bien amplia y con otros orificios, diferente a la sonda Foley clásica, que me va a permitir el paso de estos coágulos al momento de hacer la extracción. Lo otro que hacemos también es utilizar una sonda Nelaton, ya número del 2022, y le hacemos varias fenestras, ya por lo menos los primeros 8 centímetros, y hacemos la misma colocación, la misma técnica, y hacemos el lavado con esa jeringa de 60 cc a través de esta sonda Nelaton. ¿Por qué? Pues los coágulos van a pasar, como estas son sondas más rígidas con respecto al Foley, los coágulos van a pasar, se van a moldear y van a pasar finalmente a través de la sonda y ustedes lo van a drenar. Este video que se lo voy a cortar rapidito porque es mucho en realidad. Lo que me interesa es que ustedes se tienen que armar. Yo prefiero que ustedes, una vez que tengan ese paciente, se armen de todo este parafernalia que ven aquí. Ya les voy a adelantar. Y básicamente esto es de enfermería, pero esto es lo que me interesa. La jeringa de 60 con un cono, o mejor dicho, con una punta cónica, ¿ya? El paciente, en este caso, este paciente va a estar gritando de dolor y ustedes van a ser gentiles al momento de instilar los primeros 30 cc, ¿ya? Al colocar esa instilación, el paciente va a pegar un grito y ustedes hablan con él, ¿cierto? Y ven si una vez que termina este procedimiento sale algún coágulo. ¿Cómo? Haciendo una retracción del émbolo. ¿Ya? Esa retracción tiene que ser fuerte y no tan fuerte porque recuerden que los orificios que están en la punta de la sonda, sea cual sea la que usen, generan una presión negativa tal que la mucosa de la vejiga se le pega y pueden generar más lesión y más sangrado. ¿Ya? Entonces, en algún momento uno lo que va a hacer es cerrar la irrigación, lavar y aspirar con fuerza hasta que puedas lavar. Eso hay que hacerlo N cantidad de veces. A nadie les gusta hacerlo porque de verdad te quedas inclusive una hora, hora y media al lado del paciente, pero te lo va a agradecer a la larga el paciente y por lo menos vas a resolver la urgencia por lo cual está acudiendo el paciente. Cuando ingresar a una hematuria macro, ya dijimos que el compromiso hemodinámico es importante, sospecha de sepsis, ya, o dolor no controlado, alteraciones como insuficiencia renal aguda o coagulopatía, retención urinaria por coágulos grandes, hay que dejarlo hospitalizado, ese paciente no puede ir a casa porque les va a llegar más rato en el turno, nuevamente obstruido. La intolerancia a la vía oral y otras comorbilidades importantes o circunstancias sociales X que le permitan un buen apoyo familiar. Esto rápidamente es un flujograma para la atención de la hematuria macroscópica, ya la evaluación, los datos de laboratorio, la ecografía, me va a permitir básicamente, no voy a hablar de ello, pero ya hablamos un poco del tratamiento conservador, ¿cierto? Estudios urológicos electivo o finalmente el tratamiento de urgencia. Y esto es un nomograma para finalizar lo que es el tratamiento de la hematuria microscópica, que va a depender de la característica del examen completo de orina, dependiendo de la eritrocituria, ¿cierto? De la presencia o no de proteínas, de la presencia o no de cristales, de las características dismórficas o no de los eritrocitos. Y nosotros hacemos este flujograma y decidimos cuál va a ser la evaluación más expedita del paciente. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, como les comenté, traté de ser lo más
lo más resumido posible porque es un tema súper largo en realidad. Voy a dejar de presentar. Doctor, ¿se escucha? Sí, se escucha. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Muy, muy interesante. ¿Preguntas? A ver, En el chat. sí, creo que hay algo en el chat. Eh, No. ah, dice, existe la posibilidad de un urólogo de llamada. Ay, si me la pusiste es difícil. Sí, en realidad no hay una figura de urólogo de llamada, pero creo que la mayoría de los urólogos, y hablo por mí y por mis colegas, estamos abiertos, siempre contestamos la llamada, siempre que se pueda, evidentemente, pero estamos por lo menos en contacto con el cirujano de urgencia. Por lo menos acá hay varias ventajas. El doctor Mandujano hace turnos como cirujano. El doctor Mayes está los miércoles como artículo 44. Bueno, en su momento uno de los doctores también hacía turno como internista. Yo hago turnos en la UPC, así que si nos ponemos a sacar cuenta, quizás probablemente el hospital quede sin urólogo, no sé, puede ser un día o 2 días a la semana, pero a pesar de no haber o sea, un esquema de turnos de urología, aquí estamos. Y eso sería bueno que se lo pregunte a la dirección. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas que tengan? Cualquier pregunta es importante. Estas sondas más rígidas que usted recomienda están disponibles en general en la red y su uso requiere algún tipo de capacitación especial distinto a la sonda Foley habitual, instalación. Sí, esa es muy buena pregunta. Por lo menos acá en el hospital está presente, ¿ya? De hecho, tuvo un momento que el stock estuvo crítico, pero yo aliento a los colegas que hacen turnos en otros centros a revisar su stock en cuanto a sondas urológicas, porque por lo menos aquí en el hospital sí, pero estoy seguro que fuera del hospital la situación es otra. Le digo porque uno ha contestado llamadas de colegas de Porvenir, sobre todo y de Natales, donde la sonda que hay es la sonda Foley, que en realidad no va a haber ninguna resolución. De hecho, recientemente un paciente joven hizo una hemovejiga, el colega me llamaba, le he cambiado 3 sondas. Mira, lamentablemente derívame ese paciente porque con esas sondas que tienes allá no lo vas a resolver. Ya, por lo menos aquí en el hospital de ahí, pero insisto, aliento al colega a que le dé una mirada a su stock de urgencia y si es así, buscar las maneras administrativas de poder. No son muy costosas las sondas, pero como les digo, les va a resolver mucho la vida en la urgencia. ¿Y la instalación de esas sondas es muy distinta a la técnica o es la misma? No, la instalación, la técnica es la misma. Lo único que yo le agregaría es lo que les comenté del Instilagel o Endogel, que son los 10 cc que le van a dar mucho alivio al paciente. Acuérdense que la uretra siempre está cerrada, no es un órgano que esté abierto, ¿cierto? Y el gel queda en la uretra y queda con la uretra abierta, anestesia la mucosa y hace que el paso de la sonda propiamente tal sea mucho más expedita que solamente mojando la punta con vaselina, que por cierto, les comento, la vaselina tiende, esos microcristales que se forman de la vaselina tienden a estallar el CAF. Ya entonces a ustedes les costó mucho colocar la sonda y pucha, y se dan cuenta que cuando la van a fijar sale la sonda completa. No usen vaselina, ya usen un gel. Hay gel estéril, ya, o estos que son hidrosolubles principalmente, o la otra alternativa, insisto, que es la que yo les recomiendo, es la colocar 10 cc de endogel, ¿ya? Previa a la colocación de la sonda. La técnica es la misma en realidad, pero siempre va a pasar, la enfermería es la que empieza colocando la sonda, ¿cierto? Y se les enrolla un poco el problema, lo llaman ustedes, vayan, búsquense su 10 cc de endogel, van a ser héroes una vez porque pasa la sonda y el paciente va a encontrar su ritmo sinusal después de haberle pasado la sonda. La otra pregunta dice si se lograra una retorsión manual corroborada ecográficamente, ¿este paciente podría irse al domicilio en espera de cirugía o debe ser ingresado de todas maneras? Buena la pregunta. La detorsión manual es algo momentáneo. Acuérdense que nosotros podemos detorcer el testículo, pero las anormalidades o alteraciones anatómicas, es decir, el badajo de campana que hablamos en un primer momento, existen. El paciente
puede tener algún movimiento brusco y una vez que ustedes tuercen, el testículo hace nuevamente la torsión y vuelve a caer en lo mismo. Eso lo que le da es un tiempo. Paciente con torsión definitivamente tiene que ser derivado a la urgencia. ¿El doctor Mandujano? Ya, vaya. Loreto pregunta, desde la EPS no existe la posibilidad de solicitar morfología de glóbulos rojos en estudio de microhematuria. En un paciente sin enfermedad renal crónica, ¿se debería derivar a un estudio urológico para estudio? Mira, insisto, tú que mejor conoces al paciente y el contexto del paciente, si tiene criterios de riesgo para enfermedades urológicas, derívalo. O si tú dentro de tu evaluación médica, dentro de tu criterio médico, tienes sospechas, derívalo, ¿ya? Evidentemente es un estudio ambulatorio, pero yo prefiero, insisto, devolverles al paciente y decirle, doctora, no tenía, ni le estudiamos, le hicimos tal cual examen, pero no tiene patología tumoral. Continúe el estudio en base a los protocolos que les planteé anteriormente, ¿ya? Criterio clínico y si ustedes tienen la sospecha, envíenlo. ¿Alguna otra pregunta? No tiene nada que ver con la presentación, pero un tip. Porque van a ustedes recibir a pacientes portadores crónicos de sonda con alguna paraplegia. Ya, a veces van a encontrar que el CAF, a pesar de que ustedes aspiran, no sale el CAF. Cuarto corto, el CAF queda inflado y el folio retenido. No hagan traumatismo. Ahí lo que tienen que ustedes hacer es, la mayoría de los CAF tienen, por donde se introduce el suero, nunca con aire, el suero, la capacidad del balón propiamente tal. Llenen de suero fisiológico hasta que escuchen el sonido de estallido. ¡Pap! Una vez que eso pase, retiren la sonda. No va a pasar nada, no va a generar un orificio en la vejiga ni en la uretra. Ya, y bueno, el paciente se los va a agradecer. Sobre todo porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a encontrar mucha uretrorragia asociado a quizás un poco de iatrogenia al momento de colocar la sonda. La mayoría de las uretrorragias que llegan acá al hospital son por malas técnicas, ¿ya? Y a veces se confían y dejan el CAF inflado en la uretra, que es un súper daño a lo que es la uretra, porque posteriormente van a hacer cicatrices y el dolor de cabeza con la estrechez, tanto para el paciente como para uno, porque son cosas que reciben es grande. Pregunta Nicolás si la analgesia más efectiva en escroto agudo, sí, Nicolás. Toda la analgesia, una vez que tú tienes un síndrome escrotal agudo, por historia clínica, evolución, examen físico, coloca la analgesia. No es como el abdomen que te va a solapar algún cuadro agudo, no. Tú sabes que tienes un síndrome escrotal agudo, tu misión es descarta la torsión testicular, cualquiera sea. Si tienes que derivarlo, derívalo. Insisto, yo prefiero que me llegue a la urgencia un paciente con una sospecha de torsión testicular que no la tiene, ya, a que ustedes envíen a domicilio a un paciente que efectivamente tiene un inicio o una torsión testicular propiamente tal. Entonces, esto no son cosas de que, pucha, que el colega que no hace la pega, no. La pega es sospechoso, les puse a disposición un nomograma, ya, derive. Analgesia, una vez que usted tenga claro eso, dele analgesia que se lo va a agradecer el paciente, ¿ya? La analgesia es variable, empieza por AINE, ¿ya? AINE, hielo, por mientras hasta que puedas hacerle algún estudio o derivarlo o la evaluación por un urólogo o cirujano, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Permiso, voy a tomar un poquito de agua.